Mensaje de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz en Meyugori, 25 de agosto de 2026. Queridos hijos, hoy los invito, regresen a Dios. Regresen a la oración para que se conviertan en portadores de paz. Hijitos, oren por la paz que está en peligro, que nuevamente la oración fluya de sus corazones y de sus familias, para que con alegría puedan sentir la voz de Jesús en sus corazones. La paz esté con ustedes. Hijitos, sean portadores de paz y de oración por todos aquellos que no oran. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hasta aquí el mensaje de Nuestra Señora este 25 de agosto de 2026. Queridos amigos, hemos escuchado este mensaje de nuestra Madre Santísima y que nos invita una vez más a ser portadores de paz. Y este mensaje de hoy nos hace reflexionar una vez más sobre este tema tan importante que es la paz. Recordemos que desde aquellos primeros acontecimientos de junio en 1981, dos palabras parecen resonar continuamente: oren y paz. No es casualidad de que la Virgen sea conocida en Meyugori como la Reina de la Paz, María, Reina de la Paz. Pero pensemos y reflexionemos. Cuando la Santísima Virgen María habla de paz, quizá no se refiere únicamente a que terminen las guerras. Quizá también habla de otra guerra, quizá mucho más cercana, la que puede existir dentro de nuestros propios corazones, o la preocupación, el resentimiento, la angustia, la división de las familias, la dificultad para perdonar, el miedo ante el futuro, y precisamente por eso el mensaje de Meyugori tiene una enorme actualidad. Porque vivimos en un mundo que busca desesperadamente la paz, pero muchas veces la busca lejos de Dios. Hoy vamos a meditar algo fundamental. Para alcanzar la verdadera paz, primero debemos aprender a orar. Recuerden, paz, paz, paz. Regresemos por un momento a los primeros días de Meyugori. Según el testimonio de los videntes, en el primer mensaje de la Virgen en junio de 1981, transmitió un mensaje que se convertiría en uno de los fundamentos de toda la espiritualidad de Meyugori. El mensaje decía: paz, paz, paz y solo paz. Y después se transmitió una enseñanza todavía más profunda: reconciliaos con Dios y entre vosotros. Y detengámonos un momento en estas palabras. La Virgen no comienza hablando de tratados internacionales, no comienza hablando de gobiernos, no comienza hablando de ejércitos, comienza hablando de la relación entre Dios y el hombre. Porque cuando el ser humano pierde la paz con Dios, tarde o temprano pierde también la paz consigo mismo y con los demás. Por eso, según los mensajes de Meyugori, la construcción de la paz comienza dentro de nosotros mismos. Y antes de preguntarnos ¿por qué el mundo no tiene paz?, quizá deberíamos preguntarnos: ¿acaso hay paz dentro de mi corazón? La paz comienza precisamente ahí, en el corazón, y tal vez hoy estés escuchando este video y tengas una preocupación muy grande. Quizá existe un problema en tu vida personal, en tu familia. Tal vez estás esperando una respuesta que no llega. Quizá atraviesas dificultades económicas. Puede ser que alguien te haya lastimado y todavía no hayas podido perdonarlo. O simplemente llevas dentro una inquietud que no sabes explicar. Los mensajes de Meyugori nos recuerdan que existe una paz que no depende completamente de las circunstancias exteriores. Es la paz en nuestros corazones, la paz que nace porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Y para encontrar esa paz, la Virgen nos muestra constantemente un camino. Este camino es la oración. Recordemos que en un mensaje del 25 de febrero de 1991, atribuido a Nuestra Señora, encontramos unas palabras extraordinariamente importantes. Solo Dios es la paz. Qué afirmación tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Buscamos la paz en muchas cosas. Pensamos:
Cuando resuelva este problema estaré tranquilo. Cuando tenga suficiente dinero tendré paz. Cuando esa persona cambie, entonces estaré bien. Cuando desaparezca esta u otra dificultad, finalmente voy a descansar. Y quizá algunas de esas cosas efectivamente nos den tranquilidad, pero la paz profunda del alma no depende solamente de que desaparezcan nuestros problemas, porque podemos tenerlo aparentemente todo y continuar inquietos. Y también podemos atravesar una dificultad muy grande y misteriosamente conservar la paz. ¿Pero por qué pasa esto? Precisamente porque la verdadera paz tiene su origen en Dios. No hablen de paz, sino hagan la paz, dice Nuestra Señora en ese mismo mensaje de febrero de 1991. Y encontramos esta oración que es muy profunda. Fíjense, no hablen de paz, sino hagan la paz. Es una frase que debería hacernos reflexionar, porque es relativamente sencillo hablar de paz. Lo difícil es construirla. Construir la paz significa perdonar, significa pedir perdón, significa evitar una palabra que sabemos que puede herir a otro, significa no alimentar resentimientos, significa acercarnos nuevamente a aquella persona de nuestra familia con la que quizá nos hemos dejado de hablar, o significa renunciar algunas veces a querer tener siempre la razón. En fin, la paz comienza con pequeñas decisiones. Quizá no podemos detener personalmente una guerra, pero sí podemos terminar una guerra dentro de nuestra casa. Podemos terminar una enemistad, podemos reconciliarnos, podemos dejar de hablar mal de alguien, podemos rezar por la persona que nos ha hecho mucho daño. Y cada vez que hacemos esto, estamos construyendo la paz. Las palabras oren, oren, oren de Nuestra Señora tienen una expresión que aparece repetidamente en los mensajes de Meyugori. Pero ¿por qué tanta insistencia de nuestra Madre? Quizá porque la Virgen María como Madre sabe que muchas veces comenzamos a orar con entusiasmo, pero después abandonamos la oración. Rezamos cuando tenemos problemas, rezamos cuando necesitamos algo, rezamos cuando tenemos miedo, pero cuando las cosas mejoran, fácilmente nos olvidamos de Dios. Y es necesario hacer de la oración una parte de nuestra vida cotidiana. No solamente buscar a Dios cuando lo necesitamos, es decir, buscarlo todos los días, tratar de hablar con Él, escucharlo, incluso si podemos ir al Santísimo a hacerlo, permanecer algunos minutos en silencio delante de Él, presentarle nuestras preocupaciones, agradecerle, pedirle perdón y sobre todo, confiar en Él, porque algo comienza a suceder cuando una persona persevera en la oración. Quizá el problema exterior todavía no cambia, pero comienza a cambiar el corazón de quien está rezando y esto es lo más importante. Ahora hablemos del rosario como oración por la paz. Y dentro de esta escuela de Medjugorje, el rosario ocupa un lugar muy importante. En un mensaje del 25 de enero de 1991, cuando comenzaban momentos particularmente difíciles para aquella región de Europa, se atribuyeron a la Virgen unas palabras impresionantes en el mensaje de ese 25 de enero del 91, que dice: el rosario por sí solo puede obrar milagros en el mundo y en sus vidas. Pensemos en esto. Muchas personas consideran el rosario una oración repetitiva, pero para quien lo reza verdaderamente el rosario puede convertirse en una contemplación de la vida de Jesús acompañado de María. Y mientras nuestras manos recorren las cuentas, nuestro corazón puede ir entregándole a Dios aquello que nos preocupa. Entregarle la enfermedad, entregarle los hijos, entregarle un matrimonio, entregarle una necesidad económica, una decisión difícil, la persona que se ha alejado de Dios, la paz en nuestras familias y también entregarle la paz del mundo. Por eso podemos recuperar una costumbre sencilla: rezar el rosario. Y si lo rezamos en familia, mejor.
Quizá no siempre será posible hacerlo, pero podemos comenzar con un misterio. Lo importante es volver a reunirnos para rezar. Una familia que reza unida está invitando a Dios a entrar en sus dificultades. Recordemos que la oración puede cambiar el corazón. En otro mensaje del 25 de octubre de 2001 aparece una enseñanza muy hermosa. Si no hay paz, oren y la recibirán, dice Nuestra Señora en su mensaje. Y se afirma también que la oración obra milagros en los corazones humanos y en el mundo. Esta frase nos ayuda a comprender algo fundamental. Cuando hablamos de milagros, normalmente pensamos en una curación extraordinaria, pero existen también otros milagros. Por ejemplo, que una persona pueda perdonar después de muchos años, puede ser un milagro de la gracia. Que un matrimonio encuentre nuevamente el diálogo puede ser también un milagro. Que alguien abandone un resentimiento puede ser un milagro. Que una persona que vivía alejada de Dios vuelva a confesarse después de 20, 30 o más años puede ser un enorme milagro espiritual. Que alguien viva lleno de miedo y encuentre nuevamente esperanza también puede ser un milagro. Y muchas veces esos milagros comienzan en el silencio, comienzan cuando alguien se arrodilla y reza. Oración, conversión y paz. Aquí podemos descubrir parte de ese camino espiritual que proponen los mensajes de Medjugorje. Primero, la oración. La oración nos acerca a Dios. Ese encuentro con Dios nos lleva a reconocer aquello que debemos cambiar. Entonces comienza la conversión. Y cuando comenzamos a convertir nuestro corazón, podemos reconciliarnos con Dios y también podemos reconciliarnos con nuestros hermanos. De esa reconciliación nace la paz. Podríamos resumirlo de esta manera: oración, conversión, reconciliación y paz. También está el ayuno, que luego hablaremos de él. Y ya después ocurre algo maravilloso. La persona que encuentra la paz comienza también a transmitirla. Por eso la paz del mundo empieza en lugares aparentemente pequeños, en una habitación donde alguien está rezando, en una iglesia donde alguien se confiesa, en una familia que vuelve a reunirse alrededor del Santo Rosario, en una persona que decide perdonar al otro. La Eucaristía es también muy importante, y la confesión. Vamos a hablar de ellos. Pensemos en la espiritualidad desarrollada alrededor de Medjugorje. La oración no se presenta como algo aislado de los sacramentos. Por ejemplo, todo lo contrario. Uno de los grandes frutos pastorales asociados a Medjugorje ha sido precisamente la importancia concedida a la Eucaristía y al sacramento de la reconciliación. Miles de peregrinos llegan buscando confesarse o, estando allí, Dios mueve sus corazones a hacerlo. Y esto tiene un significado muy profundo, porque difícilmente podemos pedir paz exterior si nuestro corazón permanece cargado de pecado, resentimiento o culpa. La confesión es precisamente un encuentro con la misericordia de Dios. Es regresar, es comenzar nuevamente, es escuchar a través del sacramento que Dios no se ha cansado de nosotros. Y después encontramos la Eucaristía, Cristo mismo en toda su divinidad, la fuente de nuestra paz. Ahí está la Eucaristía. Ahora también hablemos del ayuno. Es otro elemento muy presente en los mensajes de Medjugorje. El ayuno, y que la Virgen ha pedido que sea pan y agua. Oración y ayuno aparecen frecuentemente unidos, pero también el ayuno no consiste solamente en dejar de comer. Su sentido espiritual consiste en aprender a decirle no a determinadas cosas para poder decirle sí a Dios. Nos ayuda a recibir la fortaleza que viene de Dios para vencernos a nosotros mismos. Ayunar nos recuerda que no somos esclavos de nuestros deseos. Nos ayuda a recuperar el dominio sobre nosotros mismos. Y puede convertirse también en una oración ofrecida con la intención concreta.
con una intención concreta. Puede ser por nuestros hijos, por la familia, por la conversión de alguien, por la iglesia, por la paz, o como lo ha pedido la Virgen en diferentes ocasiones, por sus intenciones. Así, oración, ayuno, confesión, Eucaristía y lectura de la palabra de Dios van formando un camino de conversión. Como te das cuenta, esto es un mensaje especialmente actual. Quizá alguien podría pensar, ay, todo esto comenzó hace más de 40 años, pero resulta sorprendente comprobar que el llamado a la paz continúa apareciendo en los mensajes recientes atribuidos a la Virgen, incluso en el mensaje de hoy. Por ejemplo, el 25 de septiembre también de 2025 se transmitió un mensaje muy breve y dice así: que este tiempo sea un tiempo de oración por la paz. ¿Qué actualidad tienen estas palabras? Nuestro mundo continúa necesitando paz. Sabemos que existen guerras, divisiones, violencia, familias enfrentadas, personas angustiadas por muchos motivos, jóvenes que no encuentran su sentido a su vida, hombres y mujeres que aparentemente tienen muchas cosas pero no encuentran tranquilidad interior. Por eso, la invitación sigue siendo la misma: volver a Dios. Pues vamos a comenzar hoy y quizá ahora surge una pregunta: ¿qué puedo hacer yo? No necesitamos comenzar haciendo cosas extraordinarias. Podemos comenzar hoy mismo. Yo te invito a que dediques unos minutos diarios a la oración. Puedes rezar el rosario, lee un pequeño fragmento del Evangelio. Si puedes, haz una visita a Jesús sacramentado. Acércate nuevamente a la confesión si hace tiempo que no lo haces. Y piensa también si existe alguna persona con la que necesitas reconciliarte. Quizá puedas hacer una llamada, mandar un mensaje, pedir perdón o simplemente comenzar rezando por esa persona. Porque posiblemente esa sea la primera paz que Dios te está pidiendo construir. Conclusión. Queridos amigos, si pudiéramos resumir en pocas palabras este aspecto del mensaje de Medjugorje, podríamos decir: María nos invita a volver a Dios por medio de la oración para convertirnos en instrumentos de paz. La paz no comienza en grandes reuniones internacionales. Comienza en nuestros corazones. Comienza contigo. Comienza conmigo. Comienza con alguien que decide ponerse delante de Dios y decir: Señor, cambia primero mi corazón. Y entonces podemos comprender por qué durante tantos años se repite aquella sencilla invitación de la Virgen: oren, oren, oren. Pues pidamos hoy a María, Reina de la Paz: Madre Santísima, enséñanos a orar. Llévanos nuevamente hasta tu Hijo Jesús. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a reconciliarnos. Danos la gracia de encontrar la paz en Dios y convertirnos nosotros también en instrumentos de paz para nuestras familias y para el mundo. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con alguna persona que en este momento necesite recuperar la paz. Y recuerda, la paz del mundo puede comenzar con una persona que decide ponerse de rodillas y comenzar a orar.